Muy buen día con todos. El grupo de síntesis de plantas y procesos industriales, conformados por Almeida Javier, Castro Melissa, Sánchez Brian, se complace en presentarles comparación de estructuras de P y D en procesos no lineales. En el tanque de mezclado se realizó el modelamiento por los 4 métodos, el método de la tangente de Samil-Finico, lo cual dio como resultado que el sistema lineal no seguía correctamente al sistema no lineal, específicamente en el cambio de estado de la paso. Al realizar el método de la tangente de Miller, se obtuvo que, al ser este también un método impreciso, el sistema lineal no siguió de forma pertinente el sistema no lineal, pero mejoró en comparación con el sistema en Sangles y Nichols. Al realizar el método de Smith un poco más preciso, obtuvimos que el sistema lineal siguió de forma pertinente al sistema no lineal, por lo cual se podría decir que es un buen método. Pero sin embargo, al realizar el método de Alfaro, se obtuvo que el sistema lineal siguió de forma más precisa al sistema no lineal, tanto en estado estable como al hacer un cambio en la paso. Al realizar el ICE se observó que el método de Alfaro es el que tiene el menor ICE. Para nuestro controlador tipo PID procedemos a obtener sus parámetros mediante las relaciones matemáticas establecidas por Ching et al., con lo cual obtenemos nuestro valor de Kc negativo de 0.6778, un valor de TI de 3.3020 y un valor de TD de 1.9453. Con dichos parámetros establecemos nuestra función de transferencia de nuestro controlador. Realizamos la simulación correspondiente y obtenemos la siguiente respuesta en base a cambios de referencia. Observamos que existe un pico en el cambio de temperatura, además de un tiempo de establecimiento un poco largo, pero el controlador en sí funciona adecuadamente. Al existir ruido en nuestro transmisor, vemos afectada la salida de nuestro sistema de temperatura, pero observamos que el controlador aún sigue los cambios de referencia. Únicamente se observa un aumento de ruido en dicha señal. El controlador PID, el cual presenta una función de transferencia muy parecida al PID, con ciertas modificaciones, pues el control PID posee un 0 más que el PID para los mismos parámetros. Entonces, nuestro controlador PID será más rápido en respuesta y presentará un mayor rebote que nuestro controlador modificado. Únicamente realizamos el movimiento de bloques y relación correspondiente en nuestro sistema con nuestro controlador PID, en el cual consideramos cambios de referencia y la existencia de ruido en el transmisor, además de los índices IC y IA. Obtenemos la salida de nuestro sistema y observamos que el controlador actúa mediante cambios de referencia. Además, los picos no son tan grandes, mientras que el tiempo de establecimiento es corto. Podemos mencionar que el controlador está realizado correctamente, pues los cambios de referencia son seguidos adecuadamente. La existencia de ruido en nuestra señal del transmisor nos otorga el ruido dentro de nuestra respuesta de temperatura. Observamos que los cambios de referencia son correctamente seguidos, pero poseemos ruido en dicha señal. Para nuestro controlador IPD, lo que realizamos fue la reestructuración de los bloques correspondientes a nuestro controlador PID. Además, utilizamos los mismos factores de sintonización para el caso de PID. Con la simulación correspondiente a nuestro sistema, con la inclusión de nuestro controlador IPD, mantenemos los cambios de referencia, la existencia de ruido en transmisor y los índices de rendimiento IC y el IAE. Obtenemos la respuesta en base a cambios de referencia, observando que dichos cambios de referencia no producen un gran sobrepico, mientras que el tiempo de establecimiento también se reduce. Esto en comparación al controlador PID y el PID.
Al existir ruido en el transmisor, este se sobrepone a nuestra salida del sistema en temperatura, pero observamos que el controlador aún así continúa actuando correctamente. Observamos una comparación entre los tres tipos de controladores realizados. Finalmente deducimos que nuestro controlador de tipo I-PD nos ofrece los mejores resultados, pues el sobrepico es mínimo y su tiempo de establecimiento también. Corroboramos nuestros resultados mediante los índices, demostrando que el menor IAE lo presenta nuestro controlador de tipo I-PD. El reactor químico se modeló de los 4 métodos. El método de la tangente de Ziegler y Michell dio como resultado que el sistema lineal no seguía correctamente al sistema no lineal. El método de la tangente de Miller seguía de una forma más correcta el sistema no lineal, pero se observa un desfase al cambio de estado de la paso. El método de Alfaro, en este caso, tampoco siguió de forma tan precisa al sistema no lineal. Sin embargo, el método de Smith fue uno de los sistemas lineales que más siguió al sistema no lineal. Al comparar los índices, se pudo observar que el método de Smith fue el más bajo. Para el reactor químico, el mejor modelo fue el de Smith, por lo cual con sus valores característicos se sacó la función de transferencia y se obtuvo un PID por medio de Daly. Se sacó los valores característicos del controlador PI, obteniendo KC como 1.55, TI como 11.79, TD como 1.3. Una vez obtenidos los parámetros, se realizó el PID por medio del bloque PID de Simulink. Posteriormente se lo colocó en la planta para el último agregar ruido. Al realizar un cambio en la entrada paso, se observa que no se tiene sobrepicos o el sobrepico es casi nulo. Sin embargo, el tiempo de establecimiento es un poco retardado. Al ingresarle ruido, podemos observar que el controlador trata de mantener al sistema de referencia de setpoint. Tenemos el controlador PI con un pequeño sobrepico en la respuesta del sistema. Tenemos el controlador PI con un pequeño sobrepico en la respuesta del sistema. Obtenemos la respuesta de nuestro controlador PIT con la perturbación de ruido, en donde vemos algunos sobrepicos en los cambios de la entrada. Tenemos la implementación de nuestro controlador IPD a la izquierda y a la derecha la respuesta, en donde se observa que no hay sobrepicos, pero en cambio la curva es más suave y se demora más en estabilizar. Respuesta de la simulación del controlador IPD con ruido, en donde se observan que los picos ante el ruido han disminuido, pero se demora más en alcanzar la referencia. En la comparación de índices de rendimiento ISE, obtenemos que en el controlador IPD el valor es mucho más alto. Esto concluimos que es debido a que, aunque ayuda a que la curva se estabilice con mayor suavidad y el tiempo de estabilización sea más largo, también hace trabajar mucho más al controlador, mientras que en el PID el valor de ISE es mucho más bajo y nos da una respuesta aceptable en cuanto al valor de tiempo de estabilización. El ISE más pequeño fue el de PID, por lo cual este se lo tomó como el mejor para este método, ya que al elegir el ISE más pequeño se puede ayudar en la vida útil del actuador, ya sean cilíndricos, eléctricos o las válvulas solenoides.